Uno de los principales retos que se piensa abordar dentro de esa temática es, uno, cómo se ha aclarado y desaclarado el tema de la contienda política y evidentemente cómo los actores que no hacen parte de lo tradicional se enmarcan dentro de esa contienda política. En ese orden de ideas, voy a proceder a compartirles una pequeña presentación que había realizado, en la cual, como se pueden dar cuenta, vamos a abordar un poco acerca de lo que es realmente la inclusión política de la juventud y la importancia de los sistemas diversos. Entonces, Sara, si me das vía libre, empezaremos a contar los 10 minutos de la charla. Continúa. Listo. Perfecto. Como pueden darse cuenta, la profundización de la polarización política en América Latina es un fenómeno contexto y común dentro de todos los países de los cuales somos parte. Esta política de polarización conlleva la creación de extremos radicales que, uno, no reconocen las exigencias, ni las propuestas, ni los ideales de los que no son determinados como nosotros. Este fenómeno, desde mi perspectiva, humilde ante todo, tiene tintes de lo que mencionaba Mouffe, de lo que se conoce como la dinámica antagónica, que representa una relación de nosotros y un ellos en términos de Smith, en el cual la identidad de un grupo, puede ser grupo A, grupo B, va a sentirse amenazado por la existencia de un ellos que es diferente, diametralmente opuesto, que se percibe entonces como una relación en la cual tenemos que definir si o todos somos amigos o todos somos enemigos. En este orden de ideas no hay puntos medios, y así las cosas, nos preguntamos entonces, ¿dista y se aleja de esta aproximación ligera la realidad política de nuestros países, de Latinoamérica? ¿Es incluso esta una pequeña apuesta y una pequeña visión de lo que ocurre en el contexto colombiano con Petro y Uribe, o incluso como ocurrió en el Perú con Castillo y Fujimori? Se preguntarán entonces por el propósito de este retazo un poco deshilado, y pues la verdad es que tampoco le encuentro el sentido al propósito. Sin embargo, retomando un poco la seriedad del asunto, ¿cómo se puede revertir este dilema kirchnerista que no reconoce la diferencia y la importancia del debate amplio y plural? La respuesta, la juventud y evidentemente la política. Nosotros, los jóvenes, millennials, centennials, quienes revisamos el astro y el carácter de la luna, si es ascendente o descendente de la persona que nos gusta, podemos determinar y somos un factor claramente de enemigos irreconciliables dentro de la política. Esto producto de la resiliencia que tenemos frente a los diferentes panoramas que vivimos en la vida, ya sea por los desdenes amorosos, las rupturas, los choques con nuestras familias, los choques con la educación, con la universidad, con el colegio, pero sobre todo porque somos parte de una sociedad llena de insumos tecnológicos y en la era de la globalización, lo cual aporta características que nos van a crear a nosotros la idea de la importancia de la multiculturalidad, la importancia de la inclusión y evidentemente la importancia de la diversidad. Esto evidentemente buscando la vinculación y la integración de todos los que hacen parte de una sociedad. El cómo integrarla va a depender de si estamos o no depresivos, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Así las cosas, es importante la participación juvenil, evidentemente, y es importante en la medida en que vivimos en sociedades en las cuales los políticos actuales, los políticos tradicionales, no se adaptan, no creen y no reconocen, en su gran mayoría, hay que rescatar algunos, los cambios repentinos, dinámicos y constantes que tenemos como sociedad. Esto conlleva a que se abstengan de innovar, desafiar e incluso buscar situaciones diferentes para aproximarse a realidades y problemáticas que, como todos, vivimos dentro de nuestro diario vivir. Los jóvenes, como se dice a diestra y siniestra, representan ese cambio, esa inclusión en la agenda política en temas que los políticos tradicionales olvidan. Se preguntarán entonces ustedes cuáles son esos temas que nosotros como jóvenes podemos aportar dentro del debate político, ecológico, económico, social y cultural. Como vemos en pantalla, evidentemente, salud mental, educación, que si bien ha sido un punto clave de la política tradicional, el carácter gratuito y de calidad es un factor que se anexa y ha aportado el desarrollo juvenil. Asimismo, cambio climático, derechos humanos, feminismo y equidad de género, tema trascendental, y sobre todo también el desarrollo tecnológico e industrial. En este punto también es importante destacar la importancia de la inclusión y la diversidad. Sin embargo, quiero detenerme acerca de lo que se conoce como el activismo LGBTIQ+, y evidentemente las implicaciones que tiene dentro de la contienda política.
Y como se preguntarán ustedes, el porqué del nombre de esta charla. Y es que si bien una de las razones por las cuales este espacio se titula Más allá del más, es producto no solamente de la necesidad de trascender más allá como jóvenes, de ser un grupo poblacional sectorizado, censado, y en un estado, dentro de un estado nacional que nos cataloga como actores políticos pasivos, pero también por la necesidad de destacar y reconocer que el más, característico de quienes somos parte de la comunidad LGBTIQ+, se eleva a una categoría que determina y es esencial la construcción social y de la contienda política. En este momento, por cuestiones de tiempo, no pienso entrar en detalles de cómo es el activismo LGBTI, cómo nace la situación global, regional, nacional, pero mi propósito fundamental es presentar ante ustedes la importancia de la existencia de esta plataforma para visibilizar problemáticas de índole social, cultural, religioso y personal, y con el dolor del mundo, hay que reconocerlo, incluidos temas de seguridad. Así las cosas, se preguntarán el por qué es importante hablar de un activismo LGBTIQ+, y es en virtud de 4 características que podemos ver en pantalla. En este caso, la estigmatización, la presión social, la discriminación, la violencia y los discursos de odio. Se preguntarán entonces el por qué. Y es que en el caso de la estigmatización no solamente lo vamos a ver dirigida a las personas que hacen parte de la comunidad trans, a las personas bisexuales, homosexuales, pero también a las personas que sufren del VIH-Sida, enfermedad, recordemos un poco, en la década de los 70 y del 80 se declaró como una epidemia global, la cual pues evidentemente la estigmatización y los comentarios negativos y denigrantes estaban vinculados con las personas de la comunidad por el que eran ellos quienes en su mayoría poseían esos síntomas de la enfermedad. Asimismo, en la presión social se representa porque se obliga a encajar a las personas dentro de un marco que conocemos como normal, dentro de sociedades con visiones conservadoras, lo cual evidentemente lleva a casos del suicidio, en el cual en el contexto colombiano es importante recalcar el caso y todo el proceso judicial que se ha venido teniendo con Sergio Rego, quien fue discriminado en su colegio y fue lo cual lo condujo a suicidarse. Asimismo, en los actos de discriminación vamos a ver la falta del respeto por la identidad de género de las personas que son parte o se reconocen a sí mismos como transexuales, lo cual presenta un debate político bastante amplio cuando estamos hablando de personas migrantes transexuales. Finalmente, vamos a hablar que los actos violentos van a estar catalogados de acuerdo si es una relación entre 2 chicas o 2 chicos, en el cual, en el caso de las 2 chicas, las parejas lesbianas, vamos a ver que se enmarca dentro de un fetichismo machista que recae en la sexualización de las personas. El caso más ejemplar de cómo podemos conocer y entender esta situación es de la pareja de chicas lesbianas que fue golpeada y obligada a besarse de manera pues extrovertida en un metro en Londres. Asimismo, contra las parejas homosexuales, pues vamos a encontrar el caso de Samuel, un español de 24 años que fue asesinado a grito de maricón dentro de una comunidad que conocemos ampliamente como tolerante. En síntesis, la protección, visibilización y construcción de garantías son elementos centrales del activismo LGBTIQ+, en la búsqueda del reconocimiento del derecho a vivir sin miedo, en un grupo social determinado, en el cual el objetivo es no solamente reconocer mutuamente la existencia de los otros, pero también de vincular el respeto, la tolerancia, no solo para el colectivo, pero también para los miembros de la sociedad en general. En suma, vivir sin miedo. Así las cosas, los anteriores la política pública del aparato. Esto lo vamos a ver representado en 3 grandes necesidades. 1, la necesidad de los espacios de inclusión en el cual los jóvenes puedan ser parte del desarrollo político. Asimismo, lo vamos a encontrar en la importancia y la necesidad de que exista la confianza, pero la confianza esencialmente en nosotros como jóvenes para asumir las riendas políticas, de ser capaces de reconocer nuestras habilidades para tomar decisiones y vincularnos en la lucha por el poder. Asimismo, en la confianza de los gobernantes, los tomadores de decisiones, pero sobre todo de los partidos políticos, en los cuales los temas de vinculación, financiación y preparación van a ser trascendentales para definir el futuro de la participación política juvenil. Asimismo, de la institucionalidad y sobre todo de la sociedad general, porque evidentemente tenemos que reconocer que para la sociedad de los jóvenes somos rebeldes sin causa, que no conocemos el mundo. Asimismo, y ya para finalizar con las necesidades en la participación política, es importante hablar del desarrollo de capacidades y también de actitudes y aptitudes que nos van, 1, a llevar a conocer y a mejorar la comprensión política que tenemos como jóvenes, pero también como miembros de una sociedad.
Dos, el conocimiento acerca de los procesos electorales, de saber cómo funciona ese mecanismo y andamiaje institucional que elige y que determina quiénes van a tomar las decisiones y quiénes son los que detentan el poder. Asimismo, de los cuerpos colegiados, congresos, consejos, asambleas departamentales y también del andamiaje democrático, porque la participación política no se resume exclusivamente a ser elegido, pero también a participar, verificar y evidentemente estar pendiente de que los recursos del erario se manejen de forma adecuada. A manera de conclusión, vamos a ver de que entonces la participación política juvenil va a suponer un cambio de esa interacción en la política vigente, que como lo hablábamos, está definida en términos de relaciones antagónicas, por una nueva interacción política. Una interacción política que va a estar definida en términos de relaciones agónicas, lo cual supone que si bien vamos a reconocer la existencia de grupos diferenciales con ideales, proyectos e iniciativas diametralmente opuestos, ya no van a ser vistas como enemigos, van a ser vistas como adversarios que tienen el derecho de participar en política y de hacer escuchar sus ideas, que pueden vincularse dentro de la sociedad, que pueden vincularse y presentar al mundo lo que creen, lo que piensan, lo que sueñan y también lo que aspiran. Asimismo, es importante destacar que la naturaleza social en la cual hemos crecido nosotros como jóvenes va a aportar no solamente a esta interacción política, pero también a la agenda política. Esto entendiéndolo en que vamos a poder aportar ideas, proyectos e incluso nuevos mecanismos para ejecutar la toma de decisiones de política pública. Pero sobre todo vamos a ser ese factor de cambio, vamos a ser esa luz al final del túnel y ese faro que va a brillar para decir como es momento de cambiar las cosas, es momento de presentar nuevos ideales y es momento sobre todo de cambiar las dinámicas vigentes que tenemos como sociedad, que tenemos como comunidad política, pero que tenemos sobre todo como identidad social. Así las cosas, la participación política juvenil no va a ser producto de un capricho o de las rebeldías sin causas, como normalmente lo dicen algunas personas tradicionales que ven con malos ojos la participación política, sino que por el contrario, la participación política juvenil e incluso el activismo LGBTI, el activismo feminista, el activismo de las comunidades afrodescendientes, surge de la necesidad particular de vincular a los procesos políticos vigentes temáticas y causas que son válidas, que son justas y que es responsabilidad de nosotros y de todos, todas y todes ser escuchadas, ser discutidas, pero sobre todo ser construidas como miembros de una sociedad. Muchas gracias.